Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de invitarme a este evento. Mientras te escuchaba pensaba las veces que dijiste final de la vida, final de la vida. Y es justamente la gran pregunta. Cuando me invitaron a este encuentro, me llamó mucho la atención esta palabra conjeturas. Entonces la busqué en el diccionario y dice que una conjetura es un juicio o una opinión formado a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. ¡Qué alivio!, dije, porque desde ahí voy a hablar. Muchas de las cosas que les voy a compartir son realmente indicios, susurros de la experiencia que surge del acompañamiento a personas en fin de vida, de estar en el escenario en donde la muerte se hace presente. Y por supuesto, plantear muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos interrogantes en estos diálogos que se presentan en fin de vida. La cuestión de la extensión indefinida de la vida, voy a hacer una distinción entre vida con mayúscula y la vida humana. Obviamente la vida con mayúscula ya es infinita, no necesita de nuestra intervención, ni para frenarse ni para extenderse. Por supuesto que sí cabe la pregunta en relación a lo que es una vida humana. Y ahí es donde podemos empezar a reflexionar y a compartir algunas inquietudes. Yo pensaba que si nos planteamos la extensión indefinida de la vida y lo aplicamos a los humanos, también deberíamos preguntarnos qué pasa con los animales, qué pasa con las plantas, qué pasa con los planetas. ¿Por qué? Porque en realidad la muerte, entiendo yo, es parte de la vida, no su opuesto. Está integrada, está presente. En todo caso, podríamos plantear que lo opuesto a la muerte es el nacimiento, y en esta polaridad de permanente reproducción y de sucesión indefinida es que se desarrolla el fluir de la vida. Entonces, quería traer desde mi experiencia, que es una experiencia básicamente asistencial, algunas ideas o algunos planteos para conjeturar juntos. Evidentemente tenemos algunas, en el ámbito de lo asistencial, algunas ilusiones de perpetuar la vida indefinidamente. En el ámbito médico, que es uno de los ámbitos en los que me encuentro muchas veces, se habla de una figura llamada obstinación terapéutica. En una época, hace unos años, se lo llamaba encarnizamiento terapéutico, que vendría a ser esta intención y pretensión e intervención para mantener a una persona con vida por medios artificiales, por dispositivos artificiales, para respirar, para alimentarse, para que su sangre circula, su corazón lata. Ese es un ámbito en donde podríamos encontrar una cierta ilusión de prolongación de la vida y que trae grandes debates filosóficos, debates médicos. En realidad responde al paradigma de la medicalización de la vida, el parto, la muerte, el duelo, el mundo emocional, están fuertemente intervenidos desde lo médico, patologizados, muchas veces sin necesidad. La vejez, el envejecimiento, son áreas y momentos de la vida que desde este paradigma resultan traer una suerte de ilusión de continuidad indefinida. Sabemos, quienes estamos en esos escenarios, que ahí hay sufrimiento, que ahí hay grandes cuestiones a trabajar, y por eso lo planteo como una de las ilusiones de mantener la vida indefinidamente. Otras cuestiones que tienen que ver con esto y que van en la línea de lo que estamos viviendo o compartiendo, tiene que ver con lo que nos sucede específicamente con el envejecimiento. Creo que estamos en una cultura que niega el envejecimiento, niega a la vejez, y que nos plantea, como dice el título, Forever Young, o sea, que en todo caso nos mantengamos jóvenes para siempre, no vivos para siempre, que no es lo mismo, para pensarlo, para conjeturar. Jóvenes para siempre, ¿qué quiere decir? Porque si yo soy una persona mayor, que lo soy,
Y me planteo muchas veces, hay una parte mía que tiene como un miedo. Si llego a vieja, que estoy llegando, y no tengo ganas de hacer gimnasia todos los días, y me van a decir, tenés que mantener, tenés que hacer aeróbic porque los huesos, los músculos, etc. Y si tengo ganas de estar en mi casa, tenés que salir, tenés que ver a la familia. Esta presión por un envejecimiento saludable, igual un envejecimiento juvenil o tendiente a juvenil, es un tema para pensar, para explorar. De la mano de la negación del envejecimiento, con todo lo que esto implica, porque sabemos, por lo que nos cuentan las estadísticas, que efectivamente se extiende el tiempo de vida en todo el planeta. Aún en aquellas áreas en donde la expectativa de vida no llegaba a los 50 años, en los últimos años se ha corrido, o sea, se corre en todos los lugares. Pero hay otro dato que es importante, que es el aumento de las demencias. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta, ¿a qué costo? No tengo una respuesta, es una pregunta. ¿A qué costo se está extendiendo el tiempo de vida? La parte oscura o la parte no vista de todo esto es la epidemia, ya se plantea en términos numéricos, del avance de las demencias. El avance de las demencias no es un tema menor, porque no es solo un tema médico, es un tema social, comunitario, de profunda reflexión, una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué mensaje nos trae esto respecto a nuestra pretensión de prolongación indefinida de la vida? ¿Sí? Escuchamos muchas veces en la tarea del acompañamiento frases como, ¿esto es vida? ¿Estás viviendo? ¿Tiene sentido esta vida? ¿Sí? Personalmente pienso que toda vida tiene sentido hasta el último suspiro, aún en un estado de demencia avanzada. Pero la pregunta está dando vueltas. Y de la mano de la negación del envejecimiento, estoy mirando el reloj, de la mano de la negación del envejecimiento, obviamente la negación de la muerte, ¿sí? Ni que hablar. Ahora, aquí tenemos un punto muy importante, la muerte, el morir. El otro día escuchaba a una de las personas que suelo seguir que traía una idea que me parece también valiosa para compartir. Nuestro lenguaje dice algo muy importante. Cuando nosotros hablamos del morir y queremos contarle a alguien, le decimos, fulanito se murió. Nos morimos. Morirse. Es nuestro lenguaje correcto. ¿Qué significa eso? ¿Hay un elemento activo ahí adentro? En el morirse, yo me muero. ¿Sí? ¿La muerte me mata? Hay algo interesante ahí para empezar a explorar en relación a nuestra participación. Ahora, no estoy hablando de una participación activa, estoy hablando de algo que podría ser inherente a la condición humana, al hecho de estar vivos, el morirse. Vivimos, por lo menos en lo que llamamos Occidente, en una cultura que oculta la muerte, la niega, la desestima, la esconde, sin tener total conciencia de que con eso aumenta el sufrimiento. ¿Qué nos pasa con la muerte? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué la muerte nos ofende? ¿Por qué nos molesta que exista la muerte? ¿Por qué queremos que desaparezca la muerte? Más allá de si es posible o no es posible. Mientras exista, ¿sí? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que nos interpela el hecho de morir? Y la muerte no es solamente el fallecimiento. Todos sabemos que en nuestro cuerpo físico mueren y nacen células todos los días de nuestra vida. Y más vale que mueran, porque una célula que no muere, que sobrevive al tiempo genéticamente programado, pone en riesgo el organismo. Allí donde una célula no muere, empieza a crecer un tumor. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con que mueran las células de su cuerpo? Van a decir, sí, por supuesto. Y si hay alguna manera de asegurar que suceda, absolutamente sí. ¿Por qué no queremos que mueran las personas? ¿Por qué no queremos que mueran las etapas de la vida? ¿Por qué no queremos que mueran los vínculos? ¿Qué nos pasa ahí? ¿Qué nos perdemos? ¿Qué dejamos de ver cuando queremos excluir a la muerte o cuando le queremos imponer a la muerte cómo debería ser? ¿Quién debería morir y cuándo? ¿Y en qué orden?
Y permanentemente tenemos información que pareciera que nos cuesta absorber, de que en realidad la muerte tiene sus propias leyes, que es más allá de nuestra propia voluntad. Y así funciona. Mueren niños, mueren ancianos, mueren personas de diferentes maneras. Entonces aquí tenemos que hacernos otra pregunta y es, ¿qué nos pasa con el tiempo? La relación que tenemos con el tiempo. Vivimos en un tiempo cronológico, el tiempo de las agendas, el tiempo previsible, el tiempo que hizo que hoy podamos estar acá todos en este horario, el tiempo que ordena el tic-tac que pasa y que inexorablemente nos lleva hacia la muerte. Pero no vivimos solo en ese tiempo, vivimos también en otra fase del tiempo. Los griegos tenían nombres de dioses para cada una de las dimensiones del tiempo. Cronos es el dios del tiempo previsible, ordenado y lógico. Pero está también Aion, que es el tiempo de la eternidad, el dios de la eternidad. Y ahí sí podemos tal vez intentar vivir, pero obviamente, ¿de qué manera? Esa es la pregunta. ¿Cómo vivimos en la eternidad? ¿Cuántos de nosotros tenemos contacto con seres que ya están en el tiempo de Aion, en la eternidad, familiares o no? Entonces, hay una dimensión de la eternidad que nos habita y que nos promete algo, que podríamos pensar que nos promete. Y también está el dios Kairos, este tiempo de lo oportuno, que en algunas representaciones visuales es un ser que tiene cabello solo de la mitad de la cabeza para adelante y que atrás está pelado, porque a la oportunidad hay que agarrarla en el momento que pasa, y si pasó, no tenemos de dónde agarrarla porque no hay pelo, ¿sí? Y también cada uno de nosotros habita ese tiempo, el tiempo del Kairos, el tiempo oportuno para cada una de las cosas, que es un tiempo no cronológico. Son esos momentos en donde algo adentro nos dice es ahora. Y no sabemos explicar por qué. Y se juntan el Cronos y el Kairos en nuestra vida cotidiana. Entonces también es una pregunta, ¿qué nos pasa con el tiempo? ¿Qué sentido le encontramos al tiempo? ¿Qué vínculo? ¿Qué le pedimos al tiempo? ¿Qué le ofrecemos al tiempo? Y entonces de aquí nos podemos ir a otra cuestión, que es nuestro tema predilecto en el Faro, en la asociación, la conciencia de finitud. La conciencia de finitud reúne un poco de lo que venía diciendo. La conciencia de finitud significa la conciencia del tiempo. Somos seres finitos, tenemos un tiempo, no sabemos cuánto, no sabemos dónde, no sabemos, pero tenemos este registro. La conciencia de finitud es escuchar muchas veces esa voz interna que dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Vuelvo a la mitología. En la mitología hay un mito, el mito de Casandra, quizás lo conozcan. Casandra era la hija del rey de Troya, que había sido consagrada como sacerdotisa a Apolo, toda vez que Apolo decidiera tomar forma humana y hacer la vida de los humanos, o sea, unirse a una mujer. Casandra estaba consagrada a Apolo y Apolo, a cambio de esa entrega, le había otorgado el don de la profecía. Es decir, que Casandra tenía la capacidad de ver el futuro. Cuando Apolo desciende a la tierra por primera vez e intenta consumar el pacto, Casandra se niega. No, dice. Y Apolo, como buen dios griego, se enoja. Y se enoja mucho. Y la maldice. Y como la maldice, le escupe en la boca y le dice, a partir de hoy no vas a perder el don de la profecía, pero todo lo que digas va a ser considerado locura. Interesante. Todos tenemos una Casandra adentro que nos dice, te vas a morir. Y nos parece una locura. ¿Cómo me voy a morir yo? ¿Cómo se van a morir mis hijos? ¿Cómo se van a morir mis seres queridos? ¿Cómo se van a morir ustedes? No puede ser. No lo puedo concebir. Y ahí empezamos a trabajar con la conciencia de finitud. Y el desafío, entiendo yo, es tomar la conciencia de finitud como aliada y hacernos todas estas preguntas de
cómo quiero usar mi tiempo, mi cronos, cómo quiero usar mi kairos, dónde me ubico, en qué espacio me vinculo con el tiempo propio y el tiempo de los otros. ¿Sí? La conciencia de finitud es una conciencia que nos asiste, que está a favor nuestro en principio. Por los desafíos que vivimos o por la ilusión de vivir eternamente, es que muchas veces no la queremos alojar del todo. No obstante, por lo menos en la experiencia de acompañar a personas en fin de vida, acompañar a familiares de personas en fin de vida, acompañar a cuidadores, cuando la conciencia de finitud es adecuadamente sembrada, diría yo, y empieza a dar sus frutos, aparecen procesos extraordinariamente potentes y valiosos. Entonces, la conciencia de finitud está a nuestra disposición como un aspecto de la potencia de nuestra conciencia. Ese es mi punto de vista. Y por último, quiero hablar del amor. Del amor hay un maravilloso libro que escribió José Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte. Tal vez lo hayan leído. En ese libro se nos invita a conocer, a recorrer una suerte de territorio imaginario en donde un día, el libro empieza con la frase y a partir de ese día nadie murió, nunca más nadie murió, algo así. Y nos cuenta de un lugar imaginario, no le pone nombre, en donde la muerte deja de hacer lo que hace, nadie más muere. Por supuesto que al principio euforia total, pero con el correr del tiempo no es tan así. Primero, que las personas no mueren, pero agonizan. Entonces los hospitales, los sanatorios se empiezan a llenar de personas enfermas, agonizantes, que no pueden concluir su vida. Por supuesto, se afecta el negocio de los cementerios, las empresas funerarias, en fin, problemas de todo tipo. Aparece un grupo llamado Mafia, con PH, para distinguirlo de la mafia con F, que en forma clandestina lleva a las personas a la frontera, de manera que ni bien cruzan la frontera, se mueren, porque ahí no estaba el encantamiento de la muerte que nos sucede. Ese es un primer escenario, pero el libro trae en una segunda parte a la instancia en donde la muerte, que es presentada en la primera parte como un esqueleto, como estamos muy acostumbrados a verla, toma la forma de una mujer y decide que va a volver a funcionar, pero va a hacer lo siguiente, le va a avisar a las personas, les va a mandar una carta una semana antes para que se preparen. Tienes una semana de vida. Imaginémonos recibiendo una carta que dice tenés una semana de vida. Una persona, un músico, las cartas que la muerte le manda le vuelven. No se muere. Entonces ella decide ir a conocerlo y ¿qué sucede? Se enamoran. Se enamora. La muerte se enamora de un violonchelista y consuman su amor. Y ahí pasa algo interesante. Como ella se enamora, vuelve a poner en acción el que la gente no se muera. Entonces el libro termina igual que como empieza. Y al día siguiente no murió nadie más. Ahora, ¿por qué quise traer esto? ¿Es necesario? ¿Es así tan obvio que el amor va a anular a la muerte? Esto es un poco... Saramago, no estoy discutiendo con Saramago, sino trayendo la idea. ¿Tiene el amor esa potencia de evitar la muerte, de evitar el fallecimiento? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos amor? ¿Podemos amar la muerte? ¿Podemos amar los finales? ¿Podemos amar el dolor? ¿Podemos amar el acompañar a una persona que está en fin de vida? Estoy convencida que sí. Estoy convencida que es una tremenda oportunidad y que la muerte nos enseña eso. La muerte como reina de las transformaciones, como dicen muchos, ¿sí? Ahí está el amor como potencia y como oportunidad también, como kairos, para quienes estamos en contacto con nuestra finitud. 0, 0, 0, 0. Muchas gracias. 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 Bueno,
Gracias, Liliana. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Nicolás Mavrakis, que escribe sobre literatura en medios como La Nación e Infobae, dicta cursos de filosofía en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino y de escritura en Casas de Letras. Sus ideas germinan en la revista digital Paco. Es autor de los libros de relatos No alimenten al troll y En guerra con la piel, las novelas El recurso humano y Sesiones en el desierto. Y los ensayos Julebeck, Una experiencia sensible, La utilidad del odio, Una pregunta sobre Internet, Byul Chung Han y lo político, y Una historia de la noche y otras técnicas. Bueno, ¿qué tal? Les voy a hablar de eso, de una historia de la noche. Bien, el sueño de la extensión eterna de la vida en el futuro no empezó a través de la extensión eterna del día sobre la noche en el presente. Si hoy se duerme cada vez menos, y si lo que nos retiene en el ámbito de la luz es la conectividad, ¿qué fue lo que pasó con aquel misterio que representaba la noche? Al fin y al cabo, no hay historia de la noche que no sea la historia del modo en que la luz le disputa a la oscuridad un modo de discernir, experimentar y entender la realidad. Por supuesto, detrás de este problema está la pregunta por el tiempo. Y para ser precisos, el problema de la forma en que concebimos el tiempo y la forma en que lo usamos desde el momento en que lo pensamos como un bien a maximizar o dilapidar. Así que antes de llegar a eso les voy a hablar sobre la historia del fin de la noche. Si aceptamos que esta es una historia que empezó cuando la Tierra era caos y confusión, hasta que nada menos que Dios dijo haya luz y llamó al día y a la noche noche, entonces tenemos que aceptar que Dios fue el primero en crear un orden que muy pronto, como el resto de los órdenes naturales, iba a ser transgredido. Por supuesto que acerca de las muy buenas razones para esta transgresión, creo que estamos en una excelente ocasión para abreviarnos milenios de historia de la cultura, gracias a una historia del pensador alemán Peter Sloterdijk, y esa idea dice lo siguiente: el hombre es el ser que ha fracasado en ser y permanecer animal. Para que la podamos asimilar un poco más, la repito. Esa frase dice: el hombre es el ser que ha fracasado en ser y permanecer animal. Bajo esa premisa, las tinieblas no tardaron en convertirse en el más peligroso de los albergues para todo aquello que solamente podía persistir en su salvaje animalidad. Pero al mismo tiempo esas tinieblas se fueron extendiendo para darle amparo a todos los hombres y a todas las mujeres que por buenas o malas razones se consideraban o simplemente eran menos humanos que el resto. Es por esa razón que se les negaba otra vida que no fuera la vida nocturna. Eso que ven ahí son algunas de esas imágenes y aquel ser que está allá arriba es la mantícora, el devorador de hombres, era el significado de esa palabra. Bien, alrededor de esta división cruzal de la existencia podemos oír el eco de millones de años de peligros nocturnos grabados a sangre y fuego en nuestro más básico instinto de supervivencia e incluso en ciertas reglas de cortesía. En términos antropogenéticos, quien pronuncie frases tan inocentes como buenas noches, o quien insista cuando ya está oscuro en que le avisemos cuando llegamos, está reafirmando, aunque no lo sepa, los cimientos del que probablemente sea el primero, si no el único, gran miedo humano, un miedo que tiene una sede intransferible en nuestro cerebro reptiliano, y ese miedo es estar a solas en la oscuridad. Uno como padre aprende o aprenderá que hay que enseñarle a un chico que no toques a los perros porque muerden, no toques la electricidad porque te electrocutás, pero si lo encierran a solas en una habitación y cierran la luz y apagan, van a ver que ese es un miedo bastante innato. Otro miedo que uno también tiene que educar a un chico: ojo con los extraños que te escriben por Instagram. Todo eso hay que instruirlo, pero el miedo a la oscuridad es un miedo absolutamente innato. Y hay un autor que escribe sobre la noche que se llama Al Álvarez, que él dice que aún así, uno al día de hoy, cuando se entera que hay gente que anda de noche, trabaja de noche, uno inmediatamente intuye que no andan en nada bueno. Entonces, desde la antigüedad hasta el siglo X aproximadamente, la noche fue un reino en el que todo lo que era malo, peligroso y prohibido podía pasar, y de hecho pasaba. Quien se aventurase más allá de los límites de la ciudad una vez caída la noche,
si no era en parte devorado, abusado o asesinado, podía sumar quizás una nueva figura a aquellos libros de exaltación del terror llamados bestiarios, donde los animales reales se mezclaban con los monstruos morales. Eso fue lo que entre los siglos X y XV, en algunas ciudades de Europa, dio origen a prácticas nocturnas como el toque de queda. En 1608, por ejemplo, Guillermo el Conquistador, en Inglaterra, instauró lo que se llamó el toque de queda nacional. Eso significaba que a las 8 de la noche se escuchaban una serie de campanadas, la gente tenía que apagar el fuego, apagar las velas e irse a dormir. Ahora bien, esto hay que entenderlo como prácticas que funcionaban de una manera muy distinta a todo lo que nosotros hoy podemos pensar como un control burocrático de la población, o funcionaban de una manera muy distinta a lo que podemos pensar que es la administración de un poder central. De lo que se trataba era algo mucho más simple. La idea era contener lo que la noche representaba para la mayor parte de las personas. Y eso que la noche representaba era una pesadilla real. ¿A qué me refiero con esto? A que era una pesadilla hecha de amenazas y crímenes reales, incluidas las conspiraciones políticas. Quizás nos podamos hacer una idea de lo que esto significaba, cómo se percibía, cómo se oía, cómo olía la noche en una gran ciudad, por ejemplo, hasta el siglo XVII, si consideramos que en 1624, también en la ciudad de Londres, se sancionó lo que se llamó el Acta para prevenir la destrucción y el asesinato de niños bastardos. Así que imaginen lo que era ver la noche, oler la noche y escuchar la noche. Y ahora imaginen un poco cuando uno quiere asustar a un chico. Estoy con la cuestión de asustar a los chicos, porque lo merecen. El cuco. Cuando dice viene el cuco, esto es algo atávico que habría que imaginar qué significaba el cuco. Y si uno quiere imaginar qué significaba, hay que recorrer este sendero, sin ninguna duda. Bien, los únicos que tenían permiso para circular después del toque de queda eran los médicos, las parteras y los sacerdotes, además de quienes a veces sacaban la basura de las calles principales. Y esto, por supuesto, no representaba ningún privilegio, sino que era más bien un riesgo existencial. Todas estas figuras 10 siglos más tarde iban a reaparecer, si se acuerdan, durante la cuarentena por el COVID, bajo aquello que se llamaba, ¿se acuerdan?, tareas esenciales. Todos queríamos tener una tarea esencial. Bueno, a veces eso no era el caso. Lo cierto es que hasta el siglo XV, más o menos, la única luz que estaba disponible para los caminantes nocturnos eran las hogueras que estaban en los cruces de las calles principales. Y a su alrededor, por un precio que siempre se establecía ahí en el momento, trabajaban los guías nocturnos. Estos guías lo que hacían era prometerle a la gente, tal como hace hoy Google Maps en nuestros teléfonos, llevar a quienes estuvieran más desorientados hasta su destino. Pero como a veces hace también Google Maps, a veces nos entregaba más bien a los asaltantes, lo cual en aquella época solía ser más redituable. Bueno, a partir del siglo XVI se empezó a reglamentar el encendido de al menos una vela sobre los principales pórticos a 300 pasos de distancia. Pero el verdadero giro en la historia de la noche surgió en el siglo XVIII con la aparición de los primeros faroles públicos de aceite, que poco tiempo después iban a ser reemplazados por los faroles a gas. Acerca de este invento, el farol a gas, sabemos por distintos diarios y registros que al parecer le daban a la realidad nocturna una silueta muy particular. Lo que la noche iluminada por el gas mostraba era algo que estaba atravesado por rayos que provocaban un efecto de difusión, un efecto poroso, algo latente, y con una coloración entre tonos azulados y sepias muy inquietantes. Y esto se prestó a que muchos dijeran en aquel momento que la luz a gas era una ventana, pero una ventana ahora técnica, es decir, una ventana desalmada e inhumana al infierno. Por supuesto, lo mismo se iba a decir más tarde a propósito de inventos como la imprenta, la radio, la televisión, internet, los smartphones y ahora la inteligencia artificial, aunque siempre siguiendo las neurosis y los terrores de lo que cada época entendía que era ese infierno.
Bueno, faltaban todavía 2 siglos para que se inventara la electricidad, pero en cuanto empezó a perder parte de su misterio, la noche y la gravedad de sus amenazas se devaluó, los románticos empezaron la tarea de idealizarla. Así que a partir de entonces, lo que bajo un cielo de estrellas antes había sido terror y miserias concretos, se fue convirtiendo en melancolía y anhelos abstractos de libertad. Es interesante pensar que si uno hoy escucha a alguien que le dice que le gusta salir a pasear de noche, eso es algo que tiene 300 años de antigüedad. Antes alguien que decía eso era un demente o un suicida o alguien que salía a hacer cosas muy malas de noche. Bien, por la misma época, mientras los románticos empezaban a asociar el tiempo de la noche a la emancipación y la creación, empezaba también la tarea de crear lecciones intelectuales de oscuridad a partir de la noche del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la expansión de la luz incentivó la tarea ilustrada de enfrentar lo que todavía estuviera en las sombras del pensamiento para que el famoso búho de Minerva, como escribiría Hegel, pudiera levantar vuelo al caer el crepúsculo. Y este creo es el punto en el cual nos encontramos hoy, cuando la luz ya es omnipresente y omnicomprensiva, y no solo asedia a la noche, sino que la esclaviza bajo los principios indiscutidos del consumo y la productividad. Eso que pueden ver es el búho de Minerva en su versión analógica y el búho de Minerva en su versión digital. A propósito de eso, lo que tanto ayer como hoy implicaba este conflicto espiritual entre la oscuridad y la luminosidad, vuelve, y es interesante notar eso, a propósito de lo que se suele llamar, ya pensando en pantallas digitales, la dark web, es decir, la web oscura. ¿Qué es una web oscura? Bueno, básicamente toda red de datos que se proponga resguardar su información y la de sus usuarios, aunque sea un poco, del mandato de transparencia compulsiva que prohíbe cualquier forma de reserva. Así que antes de terminar, ahora sí, podríamos decir algo sobre el tiempo y la noche en Buenos Aires. Hasta donde sé, solamente el historiador argentino Francisco Romay sistematizó una historia de la noche porteña, así que aprovecho la oportunidad para dejarle mi agradecimiento a través del tiempo. Bueno, miren con atención. Sí. ¿Cuántos relojes ven en esa imagen? Esa imagen la saqué desde la Plaza de Mayo. Y de los relojes que ven, ¿cuántos creen que indican la misma hora? Bueno, como les decía, la imagen que están viendo es una imagen que se sacó hace exactamente 20 días. Sin embargo, Romay cuenta que el desquicio del tiempo en Plaza de Mayo se remonta hasta el año 1844, cuando el reloj que estaba en la Casa de Justicia, que es lo que funcionó en el Cabildo hasta el año 1877, estaba a cargo de la policía. La policía se ocupaba de que el reloj que estaba en el Cabildo estuviera en hora. El problema del tiempo y la historia de la noche se cruzan por primera vez en 1834, cuando ese reloj quedó al cuidado de lo que se llamó el Cuerpo de Serenos. El Cuerpo de Serenos era una unidad civil que tenía por objetivo vigilar las calles de la ciudad durante la noche y estaban armados con un sable o una lanza, una lámpara y un silbato. Y la tarea involucraba, por supuesto, tratar con degüellos, decapitaciones, crímenes nocturnos de todo tipo. Eso lo dejamos, la historia negra la dejamos para la próxima. Lo importante ahora es esto. Entre las tareas que tenía que cumplir el sereno, estaba la de cantar cada 30 minutos, que era cuando sonaba la campana del reloj del Cabildo, cuál era la hora y cuáles eran las condiciones del clima. Y esto, decía el reglamento del Cuerpo de Serenos, debía hacerse dando vuelta a la manzana y repitiéndola en cada 4 esquinas y en el centro de cada frente. El problema era que el reloj del Cabildo, que servía de referencia para todos los demás relojes, solía estar fuera de hora. Y esto se convirtió en una cuestión de Estado cuando nada menos que Juan Manuel de Rosas, por entonces gobernador, en agosto de 1844, le ordena al gobierno de la ciudad
que ese desajuste con el tiempo se resuelva. ¿Para qué? Bueno, para emprolijar el orden de todos los servicios públicos, los actos oficiales y también los negocios y los asuntos privados. Como no se sabía qué hora era exactamente, eso generaba una serie de entretenidos problemas. Bueno, lo que pasó es que 3 años más tarde, en 1847, el reloj todavía no funcionaba bien, por lo cual Rosas dice, bueno, muy bien, que se compre un reloj nuevo. Ese año el reloj adelantaba más o menos 17 minutos. 2 años después, en 1849, el problema era que el nuevo reloj adelantaba 20 minutos. Y un año después, en 1850, el propio Rosas se queja de que el reloj estaba 10 minutos atrasado. Les voy a dejar en suspenso cuál de esos 3 relojes que ustedes ven ahí hoy indican la hora correcta. Hay un reloj más en Plaza de Mayo que está sobre la Casa Rosada, pero se presta a chistes muy fáciles, con lo cual podríamos sumarlo a ver si por lo menos la hora. Bueno, y ahora sí, para terminar volvamos al principio. El sueño de la extensión eterna de la vida en el futuro. ¿No empezó acaso a través de la extensión eterna del día sobre la noche? En ese caso parece evidente que uno de los objetivos del predominio de la luz sobre la oscuridad es la expansión total del consumo, incluso sobre las horas de nuestro descanso, y el instrumento para lograr eso es la pantalla digital. A esto se refiere Jonathan Crary, un crítico, cuando, a propósito del capitalismo tardío y el fin del sueño, dice que los cambios en las configuraciones de la vigilia, el reposo, la iluminación y la oscuridad desnudan muchas de las paradojas del proyecto de una vida incesante. Hoy el mundo parece trasvasado a una pantalla. Y esta es la razón por la cual sufrimos nuestra desconexión como una pérdida, aun si eso significa dormir menos y dormir peor. En el medioevo existía lo que se llamaba un sueño bifásico. ¿Qué era un sueño bifásico? Era un sistema por el cual se dividía la noche en 2 partes. La forma de dormir, por lo tanto, se segmentaba en un tiempo total de 8 o 9 horas y había un intersticio a medianoche que se dedicaba a la oración, a los deberes o al sexo. Y a partir de la modernidad, y ya en el siglo XXI, ese intersticio lo que fue haciendo fue extenderse y extenderse, hasta acotar nuestro tiempo de sueño a un promedio actual de 6 horas, según la Organización Mundial de la Salud. Así que desde ya sabemos que esas 6 horas tampoco resultan tan plácidas ni tan distendidas, y para eso no hace falta más que ver la oferta farmacológica a nuestro alrededor para todos los trastornos del sueño. Bueno, con esta hipótesis, Crary analiza a quienes nos sometemos, a nosotros, a veces de manera inconsciente, a largos periodos de ingravidez psíquica durante maratones nocturnas de series de Netflix, posteos en Twitter, imágenes y videos en Instagram o compra y venta de productos en Mercado Libre. En este sentido, podríamos decir que la extensión eterna de nuestras vidas ya ha comenzado. Al menos con la extinción gradual de la noche y del tiempo de nuestro descanso. La pregunta, por lo tanto, es esta. ¿Podría la promesa germinal de una vida eterna convertirnos nada más que en consumidores insomnes? Crary describe algunos experimentos que van hacia ese fin. Uno es la estimulación de una vigilia automatizada y la restricción neuroquímica del sueño, por ejemplo, en soldados. Otro es la iluminación permanente de grandes territorios a partir del uso de satélites capaces de reflejar la luz solar. Quizás suene exagerado, pero pensemos cómo todas estas fantasías que están vinculadas al placer, al confort, al éxito, al sexo, a la rentabilidad, son fantasías que se desatan sin pausa en las redes sociales que están en nuestros teléfonos y que desmantelan nuestra concentración casi al instante apenas los tocamos. La adrenalina que sentimos al imaginarnos partícipes de algo y la convicción de que la luz en las pantallas nos reintegra al verdadero mundo también son un reflejo condicionado por estas fuerzas del mercado y también por el combustible mental de nuestras ansiedades que tampoco descansan. ¿Podría entonces el tiempo del sueño humano mercantilizarse por completo? ¿La noche como zona de secretos, alarmas o incluso sosiego va a desaparecer?
¿No es este el objetivo final de la economía de la atención, como un ex CEO de Google, Eric Schmidt, denominó al mercado del tiempo que hoy se disputan las corporaciones de Silicon Valley? Este es un capítulo abierto en la historia de la noche y por ahora su desenlace permanece en la oscuridad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nicolás. Ahora vamos a escuchar a Karina Pedace, que es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es integrante del comité asesor de la Red Bioética de UNESCO, es cofundadora del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología. Desde 1998 se desempeña como docente universitaria de grado y posgrado investigadora. Es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Universidad Nacional de La Matanza, e integra el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. En el 2022 fue distinguida internacionalmente entre las 100 Brilliant 100 Brilliant Women in All Ethics. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Como soy una filósofa peripatética, necesito estar parada y caminando para pensar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, perfecto, me quedaré por aquí. Gracias también a quienes organizan Poshumania por esta invitación y especialmente también a Viviana y a Nicolás por acompañarnos y a Ingrid por moderar. Una de las primeras cuestiones que se suscitaron en mi cabeza cuando me invitaron a ser partícipe de esta reunión fue el de ciertas bandas sonoras que vinieron inmediatamente a mí, tales como desde Bob Dylan hasta la célebre versión de Alphaville, pasando por la voz aguardentosa Rod Stewart, reverberan en nosotros este ideal de ser jóvenes para siempre, en un sentido que, tal como decía Viviana, nos interpela como sociedades. Yo precisamente no me voy a ocupar de esta idea de ser jóvenes para siempre, sino que me interesa presionar sobre todo a propósito de lo que es la bajada del eje que vertebra esta reunión, que es esta idea de la extensión indefinida de la vida, ¿no? Y esto lo voy a hacer a través de dos grandes bandas, tratando de, desde una idea absolutamente conjetural, en filosofía no nos movemos con certezas, aproximarme desde la filosofía de la tecnología, por un lado, esa va a ser una primera invitación a hacerles a ustedes, y por el otro, desde la antropología filosófica. A propósito de qué pensamos cuando en torno a la extensión indefinida de la vida, pensamos en lo humano, ¿no? Y en este sentido vino a mí también parte de las narrativas que nos atraviesan desde la búsqueda incesante de la trascendencia en clave de Gilgamesh, que lo que hace es reverberar esta vieja leyenda a propósito del rey que quiere ser precisamente inmortal como los dioses, y la pluma, para mí siempre infaltable, con su ironía habitual del pacto fáustico de precisamente Dorian Gray desde Oscar Wilde, ¿no? Una cuestión que me parece una precondición para poder pensar y capturar los matices que propone esta mesa es tratar de pensar en el colapso de una de las dicotomías que voy a tratar de desmantelar aquí junto a ustedes, que es la dicotomía entre precisamente la tecnofilia y la tecnofobia. En filosofía, cuando hablamos de dicotomía, no hablamos de una mera distinción, sino precisamente de un dualismo, del trazado tajante entre dos opciones que se asumen como exclusivas y excluyentes, ¿no? Dando lugar precisamente a los famosos matices o grises, ¿no? En ese sentido, me parece que toda reflexión profunda en torno a un tópico tan convocante como este que nos han puesto sobre la mesa supone precisamente desmarcarnos de estos dos extremos, ¿no? Esto es, ni del abrazar acrítica e irreflexivamente a la tecnología por la mera innovación que trae consigo, ni tampoco recusarla irreflexivamente, sino, tal como se aboga desde el famoso punto intermedio aristotélico, tratar de capturar la cantidad de matices que trae esta cuestión consigo. Y en este sentido, como verán, no estoy reinventando la rueda, me parece muy atractivo también el tipo de apuestas que desde el mundo del arte se nos arriman para la filosofía, en el sentido de que se nos presentan mundos posibles que nos permiten precisamente explorar ciertas conjeturas, ciertas hipótesis, ¿no? En este sentido, un primer escenario, en banda con, digamos, precisamente esta idea de la filosofía de la tecnología que me gustaría proponerles, tiene que ver con
estos dos capítulos celebérrimos de una serie también muy famosa, británica, creada por Charlie Brooker, que probablemente hayan visto, pero frente a los cuales me gustaría que pudiéramos dar una vuelta de tuerca, ¿no? La primera de las imágenes remite al capítulo que lleva por título Be Right Back, ¿no? Vuelvo enseguida. Y la segunda remite también, aunque remozada, a ese famoso capítulo muy premiado, como es San Junípero, ¿no? De 2 temporadas diferentes de Black Mirror. En este sentido estoy siguiendo un poco las huellas inauguradas por alguien que ha estado en una versión anterior de Posthumania, como Esteban Gerardo, con su muy interesante libro, La sociedad pantalla, Black Mirror y la tecnodependencia, y estoy siguiendo también ciertos lineamientos de un colega y amigo como es Tomás Balmaceda, quien en Filosofía on Demand lo que hace es tomar como herramientas heurísticas, como disparadoras, ¿no? Estas series y estos mundos de ficción para pensar el tipo de potencia filosófica que poseen. Simplemente en una suerte de sinopsis muy abigarrada y un poco arbitraria para contarles y reponer información para quienes no hayan visto el capítulo que remite la primera de las imágenes, nos encontramos allí con un escenario en el que hay una pareja de recién casados, Marta y Ash, que se quiebra abruptamente producto de que él muere en un accidente automovilístico. Y a partir de ahí se produce una inflexión en la historia, que me parece trae a cuento la reflexión desde la filosofía de la tecnología, en la que se le propone a Marta la posibilidad de interactuar con una tecnología en la que, haciéndose del tipo de huellas digitales de las que muy bien daba cuenta Nicolás, del tipo que vamos dejando al subir fotos, audios, videos en redes sociales, mensajes de nuestro correo electrónico, se puede reconstruir una suerte de clon virtual de ese sujeto con quien ella, muy a su pesar al principio, pero luego termina cediendo, empieza a interactuar, ¿no? Con esta versión digital virtual de quien fuera, en principio, vamos a problematizar la cuestión de la identidad personal aquí, su marido. Y empieza a tener precisamente interacciones que van en un creyendo, además, desde el tipo de respuesta simulada que bueno, este asterisco le propende, ¿no? Entonces hay una primera cuestión que me parece nos permite internarnos en una de las conjeturas que traía a cuento Viviana, que es hasta dónde este tipo de recurso a una posteridad digital, del tipo al que me voy a referir de inmediato, permite el trabajo del duelo. Hasta dónde se obtura precisamente la falta, la castración, ¿no? El tipo de imposibilidad frente a la cual se termina topando la tecnología. El segundo escenario, el de San Junípero, nos va a permitir trazar un gozne, una suerte de bisagra, con la otra pata de esta presentación, que es la antropología filosófica. En San Junípero nos encontramos con un escenario en el que hay precisamente un mundo que es virtual, al cual las personas fallecidas pueden subir a través de un gadget especial su conciencia, donde ha de ser alojada precisamente en ese sentido, virtual, en una suerte de paraíso que va a tener las características de permitirnos vivir para siempre, ahí siempre jóvenes, pero en términos absolutamente virtuales, ¿no? Y aquí también se suscita una suerte de cuestión que me parece que nos interpela, porque es precisamente a propósito de la irrupción de un elemento que traía sobre la mesa Viviana, que se pone en colapso este sistema, que es la contingencia del amor que surge entre Kelly y Yorkie, que es la pareja precisamente que transita esta relación sexoafectiva en el mundo actual de 1987 y el mundo virtual, que vendría a ser una suerte de paraíso en principio al que nos invita San Junípero, ¿no? Pongo estas dos imágenes que nos retrotraen a estos dos escenarios ficcionales, porque me parece que efectivamente nos permiten empezar a sondear un poco cuáles son nuestras intuiciones a partir de esta extensión indefinida de la vida y en qué sentido esto sería deseable para quienes tal vez tengamos en ese horizonte de la conciencia de finitud y de la muerte el propio sentido que le conferimos a la vida, ¿no? Y tal vez no haya nada más y nada menos que eso. En este sentido, hay una noción que también me parece relevante compartir con ustedes y que tiene que ver con una especie de juego de palabras que un filósofo italiano, Luciano Floridi, acuñó, que es jugando con estas nociones de estar online y offline, es la idea de una vida
on life, un poco siguiendo la línea que recién presentaba Nicolás. Esto es, ¿en qué sentido se van difuminando las fronteras entre nuestra vida analógica y nuestra vida digital? Esto exacerbado en un sentido hiperbólico desde este never-ending scrolling al que hacía mención, con esta extensión indefinida del tiempo a la que traía precisamente sobre la mesa Nicolás, ¿no? La idea de on life me parece que es muy potente para dar cuenta de qué modo se van difuminando vida analógica y vida digital y cómo a partir de esta resignificación de la vida de un modo concomitante aparece cierta posibilidad de resignificar ahora la finitud, resignificar la muerte, resignificarla en clave de posteridad en la era digital, ¿no? Aparte de lo que aparece precisamente propiciado desde la ficción que yo compartía con ustedes en el capítulo de Vuelvo enseguida, ¿no? La posibilidad de perpetuarnos a partir de lo que sería una suerte de sucedáneo nuestro virtual que básicamente, digamos, no quiero correrme mucho de tema, pero tendría que ver con el tipo de apropiaciones de la identidad que estamos viendo que se pueden generar a partir de inteligencia artificial generativa, ¿no? Donde efectivamente con un scrapeo a partir del tipo de datos virtuales que vamos subiendo a la nube, se pueden generar versiones digitales con un destino incierto de nosotros mismos, ¿no? Y aquí simplemente quise compartir con ustedes una constelación de trabajos, también de autores, la verdad es que surgió así, habría que pensar, también es italiano, el otro autor que comparto con ustedes, Davide Sisto, trae precisamente la noción de posteridad digital para dar cuenta de en qué sentido podríamos perpetuarnos, precisamente con la resonancia que yo traía a colación, ¿no? Esta posibilidad de ver en las plataformas una suerte de cofres digitales de recuerdos a partir de los cuales esos datos podrían emanciparse de precisamente nuestra persona física para perpetuarse como una suerte de sucedáneos digitales indefinidamente, ¿no? Y también aparece la noción de porcoespín digital. Hasta aquí una primera reflexión en torno a la filosofía de la tecnología y en qué sentido entonces la idea de vivir on life, difuminando las fronteras entre lo digital y lo analógico, nos lleva a resignificar y en qué sentido esto podría ser interesante, en qué sentido esto podría ser inquietante, preocupante respecto de los dilemas que plantea sobre la identidad personal a la hora de resignificar la muerte, la conciencia de finitud, ¿no? Un segundo capítulo que me gustaría compartir con ustedes es el de las reflexiones que trae aparejado el escenario del así llamado transhumanismo, que tiene fundamentalmente su anclaje en la noción de mejoramiento humano. Y aquí también aparecen dos grandes opciones teóricas, ¿no? La primera de ellas aparece reflejada e instanciada por las dos primeras ilustraciones. El transhumanismo como movimiento en general, pero como corriente filosófica en particular, tiene una primera vertiente teórica conforme a la cual de lo que se trata es de explorar en qué sentido nuestras capacidades, tanto físicas como mentales, podrían precisamente mejorarse, podrían llevarnos a, por ejemplo, realizar acciones que están más allá de nuestras capacidades naturales, podrían llevarnos a aumentar nuestras capacidades cognitivas en virtud del acoplamiento con cierta tecnología, preeminentemente tecnología con inteligencia artificial. El primero de los casos ilustra el ejemplo de un paciente parapléjico, creo que el ejemplo es de 2016, al que se le implantó un chip cerebral y que a través precisamente de ese implante pudo, después de un arduo entrenamiento, ir moviendo esa manga robótica que tiene adherida al brazo y a la mano al punto de primero poder dominar una cuchara, 12 meses después pudo levantar un vaso y luego también, insisto, con un muy arduo ejercicio de entrenamiento pudo llegar a pasar, por ejemplo, por la ranura una tarjeta de crédito y hasta jugar con una consola. El segundo de los ejemplos es muy conocido para quienes han asistido a versiones previas de Poshumania, dado que Neil Harrison ha estado precisamente interactuando aquí a propósito de devenir cyborgs. Neil Harrison es un artista que, como ustedes verán, tiene implantada
una antena que está conectada con un chip cerebral que le ha permitido precisamente, en este sentido, un mejoramiento ya no estrictamente físico, sino cognitivo, puesto que él nació con acromatopsia, que es una condición que le impide ver colores más allá de lo que es blanco, negro y algunos matices de gris, y a través precisamente de esta antena lo que hace es una transducción desde lo que son ondas de luz a frecuencias de sonido, en virtud de las cuales puede escuchar los colores a la manera de notas musicales e incluso ver aquellos que desde el ojo humano resultan invisibles como infrarrojo y también ultravioleta. Y de hecho, además ha sido reconocido como el primer cyborg por un gobierno, cosa que seguramente saben quienes han participado de ediciones anteriores de Poshumania. Me interesa sobre todo ahora exaltar la segunda vertiente teórica del transhumanismo, que es aquella en la que encuentro profundas inquietudes conceptuales, que es la que está representada por ya no la idea de aumentar, mejorar nuestras capacidades físicas, mentales, a través del acoplamiento con la tecnología, sino que acaricia el sueño de la inmortalidad. En un sentido que conecta precisamente con el otro escenario de Black Mirror que yo les presentaba de San Junípero, donde básicamente la idea es que vamos a poder pervivir y vamos a ser inmortales en la medida en que vamos a poder subir, hacer un upload de nuestra conciencia a un ordenador, a una máquina, que va a pasar a ser el soporte material último que ha de garantizar precisamente esto, nuestra inmortalidad. Este sueño, en realidad, tiene las pretensiones de concreción desde vastos centros de poder hegemónico. De hecho, quien aparece allí, Ray Kurzweil, ha fundado la Singularity University. Hay otros centros también de difusión de estas ideas. Se ha fundado la Asociación Transhumanista Mundial por dos filósofos, Nick Bostrom y David Pearce. Ambos defienden precisamente esta idea en su versión más radical y, a mi juicio, más problemática, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué problemática? Bueno, vamos a ver que hay una cantidad de tesis antropológicas y de filosofía de la tecnología que se ponen aquí en juego. Una primera cuestión, y les pido que hagamos este ejercicio, es asumamos que, en efecto, somos esta conciencia que es pasible de ser subida a la nube. No vamos a detenernos ahora en cuestiones a propósito de la factibilidad tecnológica de hacer esto, ni a propósito del realismo de esta promesa, sino que por mor del argumento tomémoslo seriamente y veamos, por ejemplo, en principio, la aplicación de la tecnología, que suele tener efectos, consecuencias no previsibles, podría tener impacto de manera irreversible sobre nosotros los seres humanos. Y aquí aparece cierta retórica de la eugenesia liberal que dice, bueno, finalmente si somos nosotros quienes decidimos exponernos a ello libremente, ¿por qué no hacerlo? Bueno, entre otras cosas, porque vivimos en comunidad y porque este tipo de efectos va a tener, desde luego, un impacto en los otros, en lesotres, ¿sí? Entonces hay una primera inquietud que me parece importante poner sobre la mesa, inherente precisamente al tipo de consecuencias no previstas. En segundo lugar, hay una cuestión muy nodal para quienes hacemos ejercicio filosófico y que es la cuestión nada más y nada menos del dilema que plantea para con la identidad personal. Si fuéramos algo así como finalmente esta conciencia totalmente desacoplada de nuestro cuerpo y pudiéramos subir esta conciencia a una nube y preservar incluso copias de esta conciencia en la máquina, cuando esa conciencia se reactivara, ¿cuál de esas copias seríamos finalmente nosotros? Y esto abre un problema en torno a la identidad personal que puede parecer por ahí altamente especulativo, pero que no es menor. Y hay un tercer problema, que es de naturaleza ético-política, que tiene que ver con el desigual acceso a este tipo de tecnología. Sabemos que las terapias génicas son sumamente caras y una de las derivas que esto podría llegar a asumir es el de dar con una sociedad dual donde tuviéramos una élite económica que estuviera mejorada genéticamente y fuera longeva frente a una cantidad ingente de personas pugnando por la mera supervivencia. Entonces me parece que hay una cantidad de cuestiones a atender sobre las que nos podemos detener luego, ya estoy ahí llegando al límite de mi tiempo, pero lo que me interesa sí señalar es que hay una noción que a mi juicio, desde la filosofía de la mente, que es una disciplina en la cual vengo investigando junto a varios queridos colegas de hace mucho tiempo,
me gustaría también dejar aquí como inquietud, que es la empobrecida visión de la subjetividad que subyace a la propuesta humanista, en el sentido de que nos piensa como si fuéramos una conciencia completamente desacoplada de nuestro cuerpo, y en este sentido es profundamente deudora del tipo de dualismo que veíamos ya en Descartes, ¿no? El dualismo, la dicotomía mente-cuerpo, naturaleza, cultura, humano-máquina, dicotomías que se vienen demoliendo desde vastas regiones. Aquí yo puse una referente por citar solo a una, que viene haciendo un trabajo sumamente interesante, como es Donna Haraway, quien trae la figura del mito político de la cyborg. Ahí está la figura de Rachel, la replicante de Blade Runner. Pero me interesa dejar esta inquietud a propósito de qué concepción de lo humano hay detrás de esta idea de extensión indefinida de la vida, desde un modelo en que hoy, en precisamente filosofía de la mente, venimos pensando en las antípodas, digamos, muy lejos del cartesianismo. Pensamos que efectivamente, desde el modelo de las 4E, somos seres que estamos encarnados, estamos corporizados en un sentido en el que no podemos prescindir de esta cárcel biológica de la cual hablan los transhumanistas en esta vertiente extrema. Estamos obviamente también desde una cognición en activa, moviéndonos con los demás, en un entorno en el que estamos embuidos y en ese sentido, a su vez, además de estar encarnados y ser enactivos, estamos además embebidos en un medio social y natural, y tenemos una mente además que por supuesto es extendida, ¿no? Y va más allá de nuestro cráneo. Entonces me parece que gran parte de esta discusión lo que viene también a poner en jaque, y creo que resulta iluminador y desafiante hacerlo, es qué noción misma de lo humano hay en juego cuando hablamos precisamente de esta idea de querer vivir para siempre. Y empecé con una banda sonora y cierro con otra muy querida para mí. Y les invito a que pensemos junto a Freddie Mercury, ¿quién quiere vivir para siempre? Muchas gracias. Bueno, gracias Karina, gracias a los tres. Ahora abrimos el espacio entonces para las preguntas. Ahí está. Agustín. Ahí. Bueno, primero agradecer la mesa porque la verdad disfruté desde la primera hasta la última palabra y en parte a Karina porque completó las dos tesis de antropología filosófica que presenté muy someramente al principio de mi charla, así que tiene como complemento redondo. Yo no sé si conocés, ya que mencionaste Netflix, lo que dijo el gerente de contenidos de Netflix cuando dijo nuestra competencia no es HBO ni Fox, es Facebook y el sueño, ¿no? Sí. Digo, en esa disputa de la economía y la atención que me pareció muy sintomática de toda esta historia de la noche, que yo voy a tomarla después, voy a buscar todo lo que mencionaste porque me parece que, digo, yo estudio... Hay cosas que capaz están inventadas. Sí. Yo estudio plataformas, entonces fue como un panorama de todo lo que me faltaba para terminar de madurar ciertas tesis. Y en relación a las otras dos ponencias, creo que hay una ficción que permite conjeturar, que no es muy buena, pero que ofrece un par de imágenes muy interesantes, que es Altered Carbon, carbono alterado, que toma esta hipótesis de la posibilidad de digitalizar conciencias y presenta atípicamente, porque la ciencia ficción suele ser muy occidental y es más anglosajona, a una familia mexicana ante este escenario en la situación del Día de Muertos. Y la abuela aquí pide que por favor no la sigan reencarnando todos los días de muertos. Encima en los cuerpos que como hay una estratificación social pueda afrontar esa familia que termina siendo el cuerpo de un motoquero. Todo tatuado que para ella es muy ofensivo. Digamos. Esa escena sola, digamos, de una sociedad que tiene una relación con la muerte y esta tecnología que impone otra relación con la muerte, creo que resume por ahí el punto de encuentro entre esas dos exposiciones. Digo, si les puede interesar como continuación del argumento de Saramago por vía de lo que presentó Karina. Pero, muchísimas gracias, Agustín. Gracias. Siempre sumamente valioso el aporte y la tengo entre mis pendientes precisamente. Y coincido con vos respecto de cómo nuestros imaginarios están, por supuesto, moldeados desde cierta visión etnocéntrica que permea también, ¿no? Incluso nuestros mundos posibles. Sí, claro. No sé, Viviana, sí. No, solo una reflexión asociada a otra cuestión, que creo que vos mencionaste algo, Karina, que es el lugar del recuerdo,
¿Qué entendemos por recordar? Recordar a alguien. ¿Cuáles son las opciones del recuerdo y esta dinámica entre recuerdo, olvido, muerte, ¿no? Que un poco está en la cultura mexicana. Lo asocio, no es que tenga una respuesta, sino que me parece que también es una pregunta importante. ¿Qué significa para nosotros recordar? ¿Sí? Y cómo alojamos la memoria. Justamente a raíz de esta tarea de trabajar con personas con demencia, que entre otras cosas no recuerdan, y ahí aparece también una cuestión que es qué es recordar y cuál es el lugar del recuerdo cuando no hay recuerdo, cuando hay olvido y cuando sí hay una cierta memoria subjetiva, como trajiste vos, una memoria emocional. Es muy impactante descubrir esto, estar con alguien que no sabe qué día es, no sabe qué hizo ayer y sonríe a alguien porque percibe el amor de esa persona, porque en algún lugar algo se activó. Para seguir pensando. Gracias. Yo quería señalar una cosa. Cuando vos mencionaste el capítulo de Black Mirror, el Be Right Back, voy a spoilear un poco, pero la segunda parte es cuando le ofrecen la posibilidad no solamente de interactuar con su marido muerto, sino con el cuerpo. Exacto. Y me parece interesante marcar esa incomodidad que ella siente ante ese cuerpo, que quería que siguieras por ahí. Sí, claro, me parece súper interesante lo que traes. La verdad que por razones de tiempo y de concisión, yo meramente hablé de un creyendo, porque efectivamente, tal como señala Ingrid, en esta posibilidad de interacción tecnológica, ella arranca simplemente y con muchísimo temor y reparo, chateando, ¿no? Aparece esta interacción meramente visual. Es muy impresionante la irrupción de la voz de Ash. Y ahí aparece otro nivel de interacción que me parece propicio otro tipo de resortes afectivos y emocionales. En ese sentido, preguntaba, que se supone que el cuerpo, vos estabas hablando justamente que el problema del transhumanismo es que pierde la conciencia encarnada, sin embargo, ahí aparece un intento de encarnar y, contrario a lo que supondríamos, aparece la incomodidad. Claro, y aparece la incomodidad porque hay un grosero remedio de ese cuerpo, porque incluso, si mal no recuerdo, en boca de la propia Marta, llega un punto en el que lo mira Ash. Para quienes no hayan visto la serie, viene en un packaging impresionante, despedazado ese cuerpo, ella tiene que hidratarlo, ese cuerpo se va ensamblando, adquiere un realismo absoluto, sí. Muy creepy es la escena, realmente es muy espeluznante, es muy estremecedora. Y en un momento ella le dice, pero vos no sos Ash, vos sos un mero eco de Ash, vos no tenés historia. ¿No? Y ahí aparece precisamente esto que además es tan vital a la hora de pensar desde la filosofía de la mente en nuestra subjetividad, como una conciencia que es corporizada, pero que es corporizada e interactúa en un medio que no solo es físico, sino que es un medio intersubjetivo, afectivo, donde vamos triangulando y vamos generando precisamente una historia que nos constituye en quienes somos. Entonces, ni aún, digamos, bajo esa hipérbole que resulta grosera, que es traer el propio cuerpo casi idéntico de Ash, ¿no? A quien en un momento le detecta que le falta un lunar y enseguida se suple, bueno, da cuenta de que en rigor, aún redoblando esa apuesta, somos mucho más que eso y que nuestra subjetividad se constituye temporalmente y que el tiempo es algo que nos pasa con otros también, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, completamente de acuerdo con vos. No quería, el tiempo me estaba apurando y no quería ir subiendo estos niveles que se exploran en un sentido muy estremecedor en ese capítulo. Sí. Ahí viene el micrófono. Quizás me voy un poco de tema, pero quería saber qué opinan acerca de... Quería saber qué opinan acerca de si la intersubjetividad es posible de ser desarrollada por la inteligencia artificial. ¿Qué temita? Wow. A ver, ¿por dónde entrarle? Inteligencia artificial, perdón que yo no sé si tomé la palabra, pero hay alguno de ustedes que quiera intervenir. Estoy pensando, así que vos... Inteligencia artificial se dice de muchas maneras. Es un sintagma complicado que
que arrastra, a mi juicio, una suerte de pecado original. Me parece que hay cierto abuso del lenguaje cuando hablamos de ciertos sistemas como dotados de inteligencia, porque no son ni tan inteligentes ni tan artificiales, en el sentido de que efectivamente, tal como estábamos charlando previo a este encuentro, la inteligencia artificial necesita de una cantidad de materialidad para poder funcionar, que supone una lógica extractivista, tanto en un sentido literal, planetario, como metafórico, nuestros datos, ¿no? Siguiendo un poco la línea de lo que traía sobre la mesa Nicolás. Ni tan inteligente porque lo que tenemos finalmente es loritos estocásticos, aún en estas del tipo que tanta resonancia trajeron, ¿no? Inteligencias artificiales generativas, porque ni siquiera estoy hablando de inteligencia artificial general, ni de las que conocemos, del tipo que están bajo los sistemas de recomendación, que son algoritmos de machine learning, que resuelven tareas específicas, ¿no? Pero volviendo un poco sobre tu pregunta, ¿qué estás entendiendo vos, te replicaría yo, por intersubjetividad? Primero, digamos, si asumimos que intersubjetividad es una noción que está inextricablemente ligada a la noción de subjetividad y de objetividad, ¿en qué sentido podríamos en principio decir que una inteligencia artificial posee algo tal como subjetividad, para luego poder hablar de estos lazos intersubjetivos que podría trazar con otros? Me parece que para poder plantear esa pregunta y hacérnosla seriamente, debiéramos resolver antes otras cuestiones inherentes a cómo se ponen en juego en estos sistemas artificiales subjetividad, objetividad e intersubjetividad. Si por intersubjetividad estamos entendiendo ahora una acepción mucho más estrecha, que supone, por ejemplo, el tipo de vínculo que estamos teniendo vos y yo ahora, de interacción de cuerpo presente, cara a cara, de naturaleza expresiva, afectiva, me parece que hay algo que al menos tal como está hoy la inteligencia artificial, y no quiero hacer futurología ni aventurarme, no estaríamos en condiciones de decir que sea capaz de sostener. Pero, digamos, esa es la primera respuesta medio rápida que yo podría ofrecer, pero no sé si Viviana y Nicolás quieren decir algo. Agregar porque me quedé escuchándote con atención y adhiero. Solo agregar que me parece a mí que hay una dimensión dentro de lo subjetivo que es el misterio de lo que sucede cuando las personas se encuentran, conversan, piensan, escriben, crean. Y hay algo de ilusión de control, tengo la impresión, hasta donde lo capto, que nos ofrece o nos seduce desde la inteligencia artificial. Creo que hay algo de la identidad humana que en definitiva no es reemplazable. Puede sumar, será un desafío ver hasta dónde, pero me parece importante que sepamos cómo sostener lo que no conocemos, lo que no sabemos, porque hay un valor ahí antes de correr a pedirle a un dispositivo que nos diga cómo es, lo que no nos tomamos el trabajo de preguntarnos cómo es para mí. Eso, por ahí voy. Sí, gracias por la pregunta. Me gustaría preguntarles qué opinan con la propagación de la cultura cuando se pasa al ámbito digital y que empieza a crear historias, no de esas personas que obviamente están en elites, que van a perdurar su conciencia, sino digamos, una cuestión masiva de lo que estamos construyendo hoy, que cada uno tiene su identidad digital y que no es una división de la vida analógica y la vida digital, sino que estamos hablando de una continuación, una conjugación. ¿Qué pasa cuando empieza a ser significativo eso para la persona, para el común, para todos nosotros, que tenemos una identidad, que estamos construyendo cultura dentro del ámbito digital? Entonces, digamos, se empieza a crear esa historia y estamos participando. Entonces, ¿cómo manejamos ese lado, digamos, catastrófico que puede generar todo lo que estuvimos conversando, pero a la vez tenemos algo que ya no podemos volver atrás, que es parte de una nueva cultura, de una extensión de la cultura, creo yo, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso? Sobre las nuevas historias que se implantan en el ámbito digital y que llevan a la persona común a querer participar de todo eso, de la pertenencia, de querer ser. Eso.
Si quieres sigo hablando, pero no sé, Nicolás. Habla. No, yo yo te antes, escucho, es más lenta. antes Agustín Berti en la conversación anterior dijo muy bien, retomando un poco creo la idea de Slaughter, dije esto de que el ser humano es el que fracasa como animal. Bueno, lo mismo, ¿no? El hombre y la técnica, el hombre y la máquina son una continuidad. Con lo cual no habría que... Creo que el problema es que es una falsa oposición. Si cultura y técnica se oponen, no se oponen, es lo mismo, siempre es lo mismo. Y como también dijo Agustín, la cuestión es cómo uno gobierna eso, cómo uno puede imponer, controlar sus propias posibilidades de emancipación, como los románticos en la noche, ¿no? Como hacer una vida intelectual propia aún bajo esa luz. Con lo cual creo que sería falso pensar que esas dos cosas se oponen. A partir de ahí, entonces estamos ante un falso problema. No habría una oposición entre cultura y digital. No, es una cultura digital. Como estaba la cultura de la noche con la luz a gas, con sus miedos, con sus fantasías. Lo pensaría desde ahí, como que no hay que escapar a algo que es genuino, sino que eso es lo que hay y la pregunta es cómo uno se emancipa, controla, se desarrolla. Y a propósito de lo anterior, yo pensaba que sin romantizar lo humano mismo, sí habría un momento raro en el cual yo hace poco leía, más allá de todas las relaciones intersubjetivas, toda la elección libre de lo que uno puede ser, y eso va a seguir pasando y va a seguir cambiando, leía a un novelista ucraniano que se llama Vasily Grossman, que escribió una novela muy conocida que se llama Vida y Destino. Vasily Grossman estuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. Los rusos ganaron la guerra. Entonces vio desde el momento en que los nazis llegan a Rusia hasta que los nazis llegan a Berlín. Grossman estuvo ahí con ellos todo el recorrido y vio morir a miles de personas, y en la novela mueren miles de personas, y hay una escena que se repite cientos de veces y es, bueno, podrás corroborarlo como ocurre al día de hoy, qué es lo que las personas dicen antes de morir, qué quieren. Y en un 90% todos quieren ver a la madre, todos piden por la madre. Y habría que imaginar eso llevado a este mundo en el cual lo intersubjetivo queda diseñado por las máquinas. No habría que imaginar ese momento. ¿Por qué pedirán? ¿Por qué pedirían? Por supuesto no es que van a pedir por Skynet, como decía bien Berti, ¿no? No es que el Satanás. Pero sí hay una frontera ahí donde me parece que de todos modos, aunque yo lo estoy romantizando con la madre, no habría que oponerlo, ¿no? No habría que oponerlo. Eso nada más. Si pongo una postilla sobre lo que decía Nicolás, acuerdo plenamente con lo que acaba de mencionar, en línea con lo que entiendo que también sostuvo Agustín, que es que efectivamente hay una falsa dicotomía entre naturaleza y cultura y somos constitutivamente técnicos, ¿no? En este sentido en que, bueno, estamos acoplados desde una mente extendida en la que, por ejemplo, hacemos descarga cognitiva en papel, yo me vine munida de mi papel y mi virome. Así como acuerdo a propósito de que habría una suerte de falso dilema allí, sí entiendo, corregime si no es así, que hay una intuición inquietante que vos me parece traes y que tiene que ver con el tipo de nuevos desafíos que impone este acoplamiento que estamos teniendo con esta difuminación entre vida analógica y vida digital. A propósito de que sabemos, no hay allí, tal como se pretende desde cierta retórica, ningún tipo de neutralidad valorativa, sino que hay precisamente injerencia de valores, y no solo en el uso, sino en el diseño mismo de estas plataformas y de esta disputa en torno a la economía de la atención. Y me parece que tu pregunta también viene a poner la cuña sobre la importancia de la alfabetización digital también, ¿no? Sobre la importancia de hacernos responsables respecto de, bueno, qué cosas finalmente de esta sociedad de la exposición, como se ha dado en llamar bajo alguna figura, decidimos mostrarnos, qué decidimos reservar para el ámbito de la intimidad, qué consecuencias pueden seguirse a partir de estas imágenes, este audio que estamos subiendo, qué podemos exigir también como contrapartida, qué necesidad en materia regulatoria hay a propósito de nuestra interacción con este tipo de sistemas de inteligencia artificial, por el tipo de, insisto, derivas ético-políticas que se siguen de acá. Me parece que sería reduccionista, ingenuo de nuestra parte, malintencionado por parte de otros,
nosotros verlo como un problema meramente técnico, ¿no? Me parece que sin duda hay un montón de dimensiones que, en línea con lo que señalaba recién Nicolás, iluminan que estaríamos ante una falsa dicotomía, pero que a la vez suman nuevas capas de reflexión a partir de lo que vos traes desde la experiencia que cotidianamente vivimos, ¿no? Desde la hegemonía de los likes, el impacto de esto respecto de cuestiones de narcisismo, autoestima, en fin, y por todo este tipo de cuestiones que impactan en nuestra identidad, ¿no? La identidad de los propios actores, guionistas que hoy están en huelga. O sea, me parece que hay una cantidad de cuestiones inusitadas frente a un fenómeno que no es novedoso, tal como, en efecto, supone el hecho de que seamos constitutivamente seres que apelamos a la técnica, ¿no? Y en ese sentido vería una falsa dicotomía entre naturaleza y cultura o naturaleza y técnica. Pero me parece que es muy importante que demos la discusión respecto de la alfabetización digital. Nos queda tiempo para una última pregunta. Bueno, entonces contesté. Dale, un par. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pongo rígida con el tiempo. Yo estuve pensando un poco, como hicieron referencia a películas, en varias, un montón que se me vieron a la cabeza, pero siempre hay algo que me pregunto y quiero entender y quiero saber dónde ir a buscar, que es el tema de dónde reside la conciencia, o sea, ¿dónde está mi yo? ¿No? Yo siempre pienso y hablaba con amigos, a veces digo, si vos te quedás sin brazos, te quedás sin piernas, en un momento, si todos conocen Robocop, que es simplemente un cerebro con una espina, digo, ¿dónde reside finalmente la conciencia? Porque legalmente en algún momento vamos a tener que decir, bueno, sí, migro mi conciencia a algún lado. Bueno, ese yo, ¿dónde está? Si hay algún lugar que ustedes conozcan, alguna institución o algo. Lo estamos buscando desde... Claro, digo, ¿hay algún lugar oficial donde se puede ir a buscar información si hay investigaciones serias de dónde reside la conciencia humana? Era tranquila la pregunta. Sí. Seguro que la sé. Desde luego no voy ni siquiera a atisbar una respuesta. Simplemente darte una pista y de un referente teórico con el cual no coincido en casi nada, pero que se ha ocupado y muchos de filosofía de la mente de la cuestión en torno a la conciencia, que es David Chalmers. Tiene un texto que se llama The Conscious Mind, la mente consciente está traducido, donde él deslinda dos problemas en torno a la conciencia, lo que llama el problema fácil y lo que vos venís a traer, que es el problema difícil. ¿Cómo es que esto que resulta tan absolutamente familiar para nosotros y que lo asumimos como dato, resulta a la vez tan inapresable? Simplemente puedo darte esa referencia, es un problema enorme, creo que es un hueso y de los más duros de roer. Yo honestamente no puedo ni arriesgaría una respuesta, pero se me ocurre ese, no sé si por ahí entre quienes asisten acá habrá alguna otra referencia, pero me parece que es del tipo de intentos más serios, aun cuando sí hay algunas derivas medio infructuosas que hay en torno a cómo pensar que es sin duda uno de los problemas más difíciles para la filosofía de la mente, como es el problema de la conciencia. Yo quería agregarte algo. Gracias por la pregunta, no tengo la respuesta absoluta, pero sí traer algo. Primero, un dato curioso y creo que bastante cotidiano, que es que la mayoría de nosotros cuando dice yo hace así. Un dato. Algo hay ahí. Yo. ¿Dónde ponemos la mano? Pero más allá de eso, en el acompañamiento a las personas que están en fin de vida, la pregunta sobre la identidad es más que relevante. ¿Quién soy? Un poco en la línea de lo que vos decías. Si ya no puedo trabajar, si ya no puedo caminar, si ya no veo, ¿quién soy? Y es una pregunta abierta, es una pregunta para redefinir todo el tiempo. Primero para tomar conciencia de cómo se construye esas identidades, cómo vamos aprendiendo desde chicos a decir yo. Cuando nos presentamos, ¿quién soy? ¿Qué ponemos primero? ¿La profesión, el estado civil, la edad, el género, la raza? O decimos, no sé quién soy. Hola, ¿qué tal? No sé quién soy. Y hay algo interesante en el afrontamiento de la finitud y la pregunta que a veces la muerte hace, ¿quién sos ante mí? Y creo que es una pregunta abierta, que también ahí toca algo del misterio, porque tal vez no haya una respuesta única. Tal vez son muchas preguntas y muchas respuestas en un estado de permanente transformación.
sé, por la experiencia de estar con personas que van a morir, por la experiencia del entorno, que es un desafío permanente, redefinir la identidad, redefinir el yo. Y esto lo digo más allá de todas las cuestiones de la inteligencia artificial, como vivencia subjetiva. Así que gracias por la pregunta. Bueno, llego. Yo voy a abarcar un poco de todos los conceptos que estuvieron hablando acá, porque lo habilitó en realidad la compañera cuando habló sobre identidad digital y transhumanismo, y yo me preguntaba en esto, ¿qué pasa con el cuerpo? Y estaba pensando más que nada en los, no sé, en los peinados de los afrodescendientes, ¿no? Cómo juega la memoria en lo físico y cómo juega eso, cómo se traduce desde lo físico la memoria y cómo podemos hacer perdurar esa memoria sin cuerpo presente. O sea, hay una memoria colectiva que si nosotros nos subimos a la nube va a desaparecer. ¿Qué implica eso en la cultura? Digo, entiendo que la cultura también está ligada a la memoria. Entonces, si se pierde la memoria colectiva porque nosotros nos subimos como individuos, ¿qué pasaría con la cultura? ¿Qué pasaría con esa parte de la memoria que nos hace comunidad y por tanto nos hace cultura? Y que nunca se subió a la nube, porque ahora podemos subir a la nube. Antes no había esa nube. Exacto. Muy rápidamente, y solo como para bosquejar una respuesta a tu pregunta que es súper interesante, como todas, por cierto, muchas gracias por todas las inquietudes que nos compartieron. Claro, me parece que tu pregunta viene a poner también el dedo en la llaga del transhumanismo en esta versión extrema, que supone cierta concepción de lo humano ligada a cómo intentaba reconstruir yo a cierto legado cartesiano a la hora de pensar, ¿no? Desde el dualismo mente-cuerpo, porque finalmente, digamos, de esta retórica eugenésica liberal, aquello que se estaría tornando inmortal es una concepción absolutamente solipsista, individualista, donde no hay lugar, entre otras de mis preocupaciones, precisamente para la dimensión colectiva que nos constituyen los seres humanos que somos. Entonces me parece que hay algo de lo que vos estás apuntando que da en el nudo gordiano de los presupuestos antropológicos que están a la base del transhumanismo en esta versión extrema, ¿no? Y que tienen que ver con cierta concepción del sujeto en clave solipsista, individual, que al menos yo no comparto, creo que en línea con la dimensión constitutiva colectiva a la que vos parecieras estar apuntando desde tu pregunta. Entonces, digamos, asumidos esos supuestos, me parece que no hay lugar para precisamente ninguna consideración colectiva mancomunadamente, ¿no? Por eso me parece es importante desmantelar los supuestos que están a la base desde el cuestionamiento de esas dicotomías en las que abreva el transhumanismo y que personas como Donna Haraway, Rosy Braidotti vienen horadando, ¿no? Como condición de posibilidad para dar este debate, pero es eso. No sé. Yo a riesgo de ir completamente para otro lado, pero también dejar la idea, porque ahora me puse a pensar, a través de tu pregunta y escuchar, que otro de los grandes misterios es qué pasa después de la muerte, ¿sí? Entonces también ahí hay otra cuestión que no conocemos, y no conocemos si es que hay o no fuerzas operando, nubes no necesariamente tecnológicas que pueden estar interactuando con respecto a la pregunta de la memoria, ¿no? Lo que hacías. Entonces, creo que hasta merece respeto lo que no sabemos en ese sentido, como para contemplar otras variables que podrían ser significativas en imaginarnos un mundo controlado al cual subimos, dejamos, perpetuamos, y tal vez desde otros planos, tal vez, lo planteo, también estén operando, interactuando con eso que dejamos en la nube. ¿Habrá otras nubes que no conocemos, que no son necesariamente resultado de la tecnología? No lo sé. Por eso lo abro para cerrarlo. Sé que estamos cerrando, pero me parece importante mencionarlo. Sí. Gracias. Me hice cargo del micrófono un segundo, solo porque pensé que tenía que traer otra voz, la voz del diablo, ¿no? Ser abogado del diablo, que ayer estuvo acá con nosotros Rodolfo Goya, una persona increíble, ¿no? Que me encantaría que estuviera acá, sí, ¿no? Claro. Algunos estuvieron ayer y él nos estuvo hablando de cómo va a ser criopreservado,
¿no? Tiene todo el contrato y que tal vez lo despierten dentro de 200 años o 300 años, ¿no? Y él hablaba de no existe lo imposible, ¿no? O sea, venía desde otra perspectiva, por supuesto. Yo me detenía en pensar, me pone musiquita, ya sé que tenemos que pero que él nos habló del miedo de la noche, ¿no? De cómo el significado que tuvo eso, hasta el miedo a la muerte, el miedo a toda esta transformación. Y Goya nos hablaba de una especie de fe, ¿no? Y un empuje para adelante, y que no importaba, y lo que alguien le preguntó, ¿qué va a pasar si cuando te despertás en 200 años y te reaniman, no te gusta? Me suicido, dijo, ¿no? Y ese tipo de actitud no conservadora, o sea, de ir para adelante, es como que pareciera difícil. Cada uno, lo podemos discutir, cada uno nosotros podemos ver qué haríamos, pero hay gente en este mundo dispuesta siempre a ir más y más adelante, ¿no? Y no va a preguntarse, también ayer se preguntaba otro panelista, no sé si es ético o no, pero es más rápido, decía, ¿no? Bueno, como que hay un mundo de personas que más allá de la comunidad, más allá de estas preguntas, van a seguir y van a estirar. Nada, quería poner eso porque me parece que está. Claro, y fundan universidades y centros de difusión. Sí. Gracias. No sé qué vamos a hacer con ellos. Bueno. O ellos con nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias por Gracias. participar en esta mesa.